convoca el día de hoy. Entonces, básicamente, así es como nace la filosofía analítica. En base a una paradoja, ¿no? La paradoja de Euclides, ¿no? De que todos somos acá mentirosos, ¿no? Entonces, si eres mentiroso, está diciendo la verdad porque eres un mentiroso. Algo así, ¿no? ¿Y cómo era la respuesta? Bueno, Bernard Russell, siglos después, dijo, no podemos ver los problemas del mundo en base al lenguaje humano. Hay que verlo en el lenguaje de la lógica. Ya eso lo venía diciendo, pues, Descartes desde el siglo XVI, ¿no? Que decía que la matemática era el lenguaje del mundo, ¿no? O del universo, ¿no? Y que todo se puede explicar a partir de ese lenguaje, ¿no? De las matemáticas. Entonces, así es como nace la filosofía analítica, ¿no? Es una filosofía que busca, pues, terminar con todo tipo de acuerdo en el lenguaje. Buscan terminar con todo tipo de problema hecho fundamentalmente por el lenguaje, por la comunicación, ¿no? Para ellos, el lenguaje era como una especie de trabalengua que hacía confundir a las personas y no llegamos a la verdad. Es como una ilusión, ¿no? A partir de eso, los analíticos, los filósofos analíticos, llegan a nuevas conclusiones en base a analizar el lenguaje y luego dar otro tipo de formas de llegar hacia la verdad, que ya no es con el lenguaje del habla, de la escritura, sino en base a la lógica, ¿no? Y se fundamenta toda una nueva teoría en base a la lógica y a la matemática. Y muchos filósofos de esta corriente, como Bernard Russell, que es el principal, fundamenta las bases de la nueva matemática. Ustedes tal vez han llevado, o estaban en primaria tal vez, el curso de lógico-matemática. ¿Ya? Ese curso de lógica matemática, en realidad, es matemática moderna, ¿ya? Porque hace siglos se estudiaba lo que es aritmética, se estudiaba lo que es álgebra, se estudiaba lo que es trigonometría, ¿ya? Pero después de Bernard Russell, en los años 50, 60, se fundamenta la lógica matemática, la matemática moderna, que es lo que se enseña en muchos colegios, ¿no? Y como les digo, ustedes tal vez han estudiado eso, ¿no? Que básicamente es ver la matemática del punto de vista de los problemas lógicos, ¿no? Ustedes saben que todos los problemas en la lógica matemática son, pues, para unir, ¿no? Algún tipo de, por ejemplo, los conjuntos, ¿no? O los grupos así parecidos, ¿no? O algún tipo de lo clásico, ¿no? Las operaciones combinadas, ¿no? Que también son problemas lógicos, ¿no? Que van de la mano con la matemática. Eso es la matemática moderna, que está fundamentado en gran medida por Bernard Russell, que básicamente nos dice algo. El lenguaje nos confunde, el lenguaje hace que nos perdamos, como esa paradoja de la isla. O sea, eso podría tener un sentido, pero por culpa del lenguaje nos hace, pues, enfrascarnos en un callejón sin salida, ¿no? Entonces, el camino es no solamente analizar el lenguaje, sino analizar también un nuevo método, no un método, sino una nueva forma de ver a la filosofía, no en base al lenguaje, sino en base a la lógica. Y eso es lo que propone la filosofía analítica, ¿de acuerdo? Sostiene que la filosofía es una actividad aclaratoria del lenguaje. La filosofía analítica se basa en eso, a analizar el lenguaje y llevarlo a un campo lógico, básicamente, ¿no? Cualquier problema que se presente en la filosofía, la filosofía analítica no debe tratar de resolverlo, sino de traducirlo al lenguaje de la lógica. Primero de analizarlo y luego de traducirlo, ¿no? Eso básicamente es lo que se dedica a la filosofía analítica, ¿no? Está influenciada por supuesto, por la lógica matemática, ¿de acuerdo? Está muy unido, ¿no? Usan ese mismo sistema para llevarlo a la filosofía, ¿no? Su máximo exponente es Bernard Russell. Ahora, esta clase de la filosofía analítica también, lo vamos a dividir en dos partes, ¿ya? Estamos haciendo acá la primera parte, como hemos visto en el nombre de la reunión, dice Filosofía Analítica 1, porque la próxima semana
ya veremos lo que es la filosofía analítica 2, donde hablaremos de otro representante de esta filosofía que es Ludwig Wittgenstein, que es un personaje muy complejo, pero también dice cosas muy interesantes. Él es el filósofo que dice que si es que los perros aprendieran a hablar, igual no entenderíamos a los perros. Ya, él es el que dice eso. Eso lo vamos a ver la próxima semana. Y también nos va a hablar de los problemas del lenguaje. Y vamos a comentar mucho sobre el lenguaje de los otros animales, ¿no? Y de las ballenas y de todo eso. Ya eso lo vamos a ver la próxima semana. Ahora vamos a ver la base de esta filosofía que es Bernard Russell, que nos habla de esto. El lenguaje nos confunde, el lenguaje nos hace perdernos, enfrascarnos en paradojas. Así que para salir de esto, tenemos que traducir ese problema de la filosofía a un lenguaje lógico, matemático, para que de esa manera podamos llegar a una solución. ¿Ya? Y Bernard Russell propone pues una revolución en la filosofía, ¿no? Él no, él no propone una nueva filosofía, él propone reformar a la filosofía, que es distinto. Entonces, la filosofía analítica, básicamente, no se trata de una corriente como tal, sino se trata de una revolución que se quiere hacer en la filosofía, de una herramienta o de un gran cambio que se puede usar para traducir a la filosofía y llevarla a nuevos métodos, ¿no? Al campo de la lógica matemática. El libro más importante que escribe Bernard Russell, este inglés, en realidad era galés, claro, del Reino Unido. El libro más importante que escribe este filósofo es Principia Mathematica, que en ese libro se sustenta la matemática moderna, ¿ya? Antes de él había una matemática y después de él hay otra matemática que ha contribuido bastante con el desarrollo de la ciencia. Y también acá hay que hacer hay que hacer un pequeño, no sé cómo se llama esto, un pequeño paréntesis, ¿ya? Y vamos a hablar un poco ya de la reflexión en base a la filosofía. A veces mucha gente cree que la filosofía ya está muerta y que no sirve para nada o que el mundo actual ya no tiene pues una filosofía como tal. Y eso es falso. La filosofía ha ayudado a que la humanidad encuentre no respuestas, pero sí caminos para hallar respuestas. Y eso es lo que se conoce como la ciencia o el progreso, ¿no? En muchos casos. En otros no, pues, ¿no? Pero la filosofía, jóvenes, ha ayudado al ser humano, pues, ¿no? A ser lo que es, ¿no? Entonces, la filosofía contribuye eso. Ha contribuido, como así el caso de Russell al hacer la nueva matemática, a crear una nueva óptica en la ciencia, ¿no? Y siempre, jóvenes, va a haber siempre filosofía. Como decía Gustavo Adolfo Bécquer, el escritor español, podrán no haber poetas, pero siempre habrá poesía, ¿no? Y se puede aplicar lo mismo acá, ¿no? Podrán no haber nuevos filósofos, pero siempre habrá filosofía. O como dijo Pablo Neruda, ¿no? Podrán cortar las flores, pero no podrán detener la primavera, ¿no? Es algo casi natural en el ser humano tener, pues, o ser, o encontrar una filosofía. A lo que voy con todo esto es que la filosofía siempre ha contribuido con el desarrollo de la ciencia y del desarrollo humano. Y parece que en nuestro mundo moderno, lleno de distracciones y de tecnología y de cosas muy cotidianas, a veces pareciera que nos hemos olvidado totalmente de la filosofía, pero no. Todo lo que conocemos actualmente en nuestro mundo, nuestra tecnología está sustentado gracias a la filosofía, ¿no? De no ser por la filosofía, no se hubiesen desarrollado nuevos métodos para cuestionar o para buscar nuevas alternativas, para encontrar respuestas y hacer nuevas soluciones que en muchos casos es la tecnología, ¿no? Llegará un momento en el cual la humanidad en un futuro ya sea un poco más como esta época, pero mucho más, tal vez peor o mejor, no lo sabemos, y que lleguemos un día donde estemos en otro planeta tal vez, y lleguemos a un mundo extraño, y siempre va alguien que dirá, oye, ¿eso está bien o eso está mal? Y eso será filosofía. Entonces, la filosofía es algo pues que está muy, que es muy intrínseco, ahí está, intrínseco del ser humano, que es inherente, que es parte de nosotros.
Así que, con todo esto les quería explicar de que la filosofía ha ayudado a contribuir al desarrollo de la humanidad, y también se quedará siempre como un rasgo de la humanidad, aunque parezca que ya no, aunque parezca que que la filosofía, que esto de acá que les enseñamos una horita cada semana es algo muerto, es como les enseñara pues una ciencia muerta, no es así. Ha ayudado a fundamentar las bases de nuestra vida, de nuestro mundo moderno, y lo seguirá haciendo, ¿no? Es, por lo tanto muy importante que tengamos en cuenta estos pensamientos de estos pensadores, valga la redundancia, para conocer pues mucho mejor cómo está sustentado nuestro mundo y qué es lo que nos espera en un futuro, ¿no? ¿Habrá filosofía en un futuro? Por supuesto que sí, como ya les he explicado, ¿no? Podrá no haber poetas, pero siempre habrá poesía, ¿no? Igual con la filosofía, ¿no? Podrá no haber filósofos, pero siempre habrá filosofía, ¿no? Y como les decía que la filosofía ha ayudado a sostener a la ciencia moderna o al progreso de la humanidad, también ha contribuido, en muchos casos, con dar nuevas respuestas y dar nuevas ideas frente a un problema, ¿no? Para eso está la filosofía. En el caso de Bernard Russell, por ejemplo, él no solamente se quedó en el sustento de la filosofía, sino que en su vida diaria también hacía un papel de activo, de un activo filósofo, pues no, porque ustedes saben que todos los que intentan ser filósofos, ¿no? O los que intentan después hacer filosofía, tienen una vida muy, que es muy, digamos, busca hacer una diferencia, no busca ser crítico, ¿no? Frente a algo que se presenta. Y en el caso de Bernard Russell lo podemos ver con mucha más claridad. Bernard Russell, durante toda su vida, siempre se dedicó pues a luchar por causas perdidas, ¿no? Él estaba siempre en contra de todo tipo de violencia. Él era un pacifista por naturaleza. Él estuvo en contra de la Primera Guerra Mundial. Y eso que su país fue el que participó en la Primera Guerra Mundial. Pero claro, ustedes dirán que fácil es decir no a la guerra cuando tú estás en Inglaterra, en un país de primer mundo, ¿verdad? Y no contribuyes en nada. No, porque él, Bernard Russell, no era cualquier persona que podía darse el lujo de decir yo no voy a la guerra. Este personaje era duque, provenía de la familia real, de los ingleses, ¿no? De los británicos, ¿no? Y era, ¿cómo llamarlo? De la clase alta o de la aristocracia, ¿no? Y a pesar de ello, a pesar de que tenía todo para apoyar esta guerra, él estuvo en contra de esto, ¿no? Y también de la Segunda Guerra Mundial, y también de las guerras que se dieron durante la época de la Guerra Fría, ¿no? La guerra de Corea, la guerra de Vietnam. Y la gente que conoció pues a Bernard Russell siempre lo vio en la calle con un grupo de chicos un poco a veces idos, ¿no? O sin saber muy bien lo que hacían, ¿no? Con ellos, haciendo pues una protesta contra la guerra, contra las bombas nucleares, contra los crímenes que hacía Estados Unidos, porque también hacen muchos crímenes, y protestando contra ello, ¿no? Tratando pues no de criticar al sistema en el cual se vivía en ese momento. Como todo filósofo, siempre buscaba pues dar una antítesis a eso. Y es como le decía, ¿no? Siempre será así la filosofía. Cuando el ser humano llegue a ser pues, cuando el ser humano llegue a resolver todas sus preguntas, vendrán nuevas preguntas, ¿no? Bueno, no sé si viene mucho al caso esto que le voy a decir, pero es un ejemplo para que más o menos me entiendan, ¿ya? Me voy a hacer un poco de lo académico y le voy a decir, por ejemplo, una anécdota. A ver, no sé cómo decir es esto. A ver, hay una serie animada llamada Futurama, ¿ya? Que daba antes en el canal, no sé en qué canal, Fox, creo, ¿ya? Hay un capítulo, bueno, esa serie se trata sobre un futuro en el cual la gente pues vive en un futuro, creo que es el año 3000, y la gente pues vive con puras maravillas tecnológicas, ¿no? Hay máquinas para teletransportarse, más o menos ya se imaginan, ¿no? Ya. En un capítulo hay uno que yo lo recuerdo bastante porque me planteó una pregunta muy particular. En ese capítulo,
supuestamente llegó un día, en el año 3100 tanto, cuando la humanidad dijo, a partir de este día, ya se han resuelto todas las preguntas de la humanidad. Ya no hay ninguna pregunta para la ciencia. Todas las preguntas ya están respondidas. Y en ese capítulo, el profesor que era el más inteligente de esa serie entró en crisis, ¿no? Dijo, ahora qué hago con mi vida, ya está todo resuelto, ¿qué hacemos? Y todo el capítulo se basó en eso, ¿no? Bueno, ese ejemplo que les he dado un poco fuera del curso, es básicamente para explicarles o darles un pequeño ejemplo de lo que podría pasar. El día en que las personas ya, o que la ciencia ya haya avanzado de una manera terrible y que todo ya esté prácticamente resuelto, habrá alguien que dirá, ¿no? ¿Y ahora qué hacemos? Y a partir de ese momento se continuará pues con las preguntas, ¿no? Entonces, a lo que voy es que la filosofía nunca se detendrá, porque a pesar de los avances, a pesar de las circunstancias, siempre habrán muchos filósofos, como el caso de Bernard Russell, que darán pues una crítica pues al sistema o al modo de vida, pues, ¿no? En el que se viviera pues en esa época, ¿no? Y eso también es algo correcto, jóvenes. ¿Ah? Porque hablo de la filosofía de Russell, ¿no? De su modo de vida. Porque al hacer su modo de vida también hacía una filosofía. Al criticar las guerras y lo que él pensaba que era, pues, inmoral, ¿no? Ahora, ya tal vez al final vamos a ver un poco más de la moral y de Russell, porque también tiene un tema muy, muy aparte con esto. Bueno, eh, también es correcto hacer esto porque siempre es bueno ser alguien que critica a algo que la gente cree que es normal, ¿no? Porque si se imaginan un mundo si no hubiera pues una crítica, estaríamos pues en un mundo de los nazis, ¿no? Que solamente haya una idea, una posición, un mandato y una razón, ¿no? Y siempre es importante tener a gente así, que critique todo lo que ve, porque solamente así se produce el avance, pues, ¿no? De la ciencia y de la filosofía y del pensamiento humano y del progreso, ¿no? Hay algo que se llama la dialéctica, que suena muy raro, pero es algo muy sencillo, que es básicamente chocar dos ideas, ¿no? Si uno se siente y dice, yo vengo acá a decir una tesis, el otro tiene que sentarse a decir, bueno, yo tengo una antítesis que contradice todo lo que tú crees. Eso es muy importante, porque a partir de esos dos choques de dos ideas, se genera una síntesis, una conclusión. Y eso es lo que ha llevado a la ciencia, a la humanidad a crecer, a progresar. En el caso de Werner Russell, el mundo vivía pues en guerras, en invasiones, en conquistas, ¿no? De las potencias, y él intentaba ser muy crítico con eso, ¿no? Y a partir de eso generó un debate en el mundo. ¿Es correcto que un país como Estados Unidos invada a Vietnam? Estados Unidos, ¿qué decía? No, nosotros sí, estamos defendiendo pues lo que es la libertad. Estamos defendiendo pues el capitalismo, ¿no? Y él venía diciendo, no, ¿es correcto esto? No, y hizo una antítesis. Y así, por eso que se iba pues a todo tipo de luchas y a todo tipo de protestas, así sea de gente pues, que no tiene nada que ver con él, pero igual él iba a esas protestas, ¿no? Y estaba muy comprometido con eso. Y usaba su experiencia y ¿cómo llamarlo? Su prestigio para dar al mundo un mensaje, ¿no? De que esto está mal, ¿no? De que este tipo de invasión, de guerras y todo ello está mal. Y buscaba pues también que la gente se acerque a este nuevo modo de ver la filosofía, que es la filosofía analítica, ¿no? En base al análisis del lenguaje y llevarlo pues al campo de la matemática. Ahora, también porque decía que Russell estaba un poco peleado con lo que es o lo que él creía que era la moral, ¿no? Porque él también era muy crítico no solamente con el lenguaje, no solamente con la guerra, no solamente con las injusticias. También él se peleaba con la religión. Y no simplemente estaba pues al margen, decía, no, yo simplemente no opino. Él estaba en contra de eso. Él tiene un libro muy famoso llamado ¿Por qué no soy cristiano? Y él desarrolló todo tipo de argumentos en base a la matemática, a la filosofía analítica,
explicando de por qué él no es cristiano, ¿no? Y explicó una serie de argumentos para sustentar esto. En una época en la cual no se hablaba mucho de eso. También él estaba en contra de las uniones y de los matrimonios. También, ¿no? Y también defendía esas ideas, ¿no? A lo que voy es que Russell era un crítico por naturaleza, o sea, era un buen filósofo, ¿no? Un filósofo debe tener esa, esa misión, pues, ¿no? De contradecir, de hacer una antítesis y de dar otra perspectiva a las cosas, ¿no? Y lo logró con la filosofía analítica, en la cual, pues, trataba de desarticular los argumentos, ¿no? De la filosofía o del lenguaje para traducirlo y llevarlo al campo de la lógica y de la matemática. Al final lo pudo hacer, ¿no? Y creó algo llamado, pues, la matemática moderna, ¿no? Imagínense. Al final este hombre ganó un premio Nobel por su defensa, pues, y su campaña en contra de las armas nucleares y la guerra de Vietnam, ¿no? Finalmente falleció en 1975, ¿no? Bueno, jóvenes, sí. Nos vamos a ver, ¿dónde estoy? No, falleció en 1970. Bueno, por ahí. Bueno, jóvenes, entonces vamos a la pantalla de nuevo, a la pantalla, digo, a la sala. Y ya saben que es momento de sus preguntas. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Sobre la filosofía analítica, algo que no entendieron, algo que quiera que voy a explicar. Preguntas, jóvenes. Ya saben que tienen que tener su cámara encendida, por favor. No les quiero volver a repetir a cada rato porque ya lo saben, ¿no? Desde aquí, este momento, hasta el final de la clase, su cámara encendida, ¿ya? Por favor, para que pueda, pues, calificarlo, ¿no? Calificarle. Muy bien. A ver, estoy viendo. Ya saben, todo eso acá es calificado, ¿ya? Si no están con su cámara prendida, pues no se considera asistencia, ¿no? Ya les he comentado eso. Todo queda igual registrado, ¿no? Antes yo tenía lo que es, bueno, entraba a la página de Zoom y ahí podía ver, pues, ¿no? La información de la reunión. Pero ahora también tenemos los videos, entonces ahí es mucho más fácil, ¿no? Muy bien, chicos, ya saben. Preguntas sobre estos jóvenes, sobre algo que no entendieron, algo que no expliqué claramente. Ya. En conclusión, ya, sí, en dos palabras, ¿qué cosa es la filosofía analítica? Es una forma de ver la filosofía que busca o intenta traducir los problemas de la filosofía y llevarlos al campo de la lógica y de la matemática. Básicamente, ¿ya? En dos palabras te dije todo el concepto de la filosofía analítica. Ojalá que por ahí más o menos ya empieces a estudiar esto, mejor dicho, a repasarlo, y ya lo vas a entender mucho mejor, ¿no? Ya, estaba comentando un ejemplo, ¿no? Sobre la filosofía. Yo hablaba de Bernard Russell, que este hombre era muy crítico sobre lo que pasaba en el mundo, ¿no? Y lo aplicaba esto como una forma de vida, ¿no? No solamente lo dejaba ahí, sino que lo aplicaba. Y también les expliqué en relación a esto, de que siempre va a haber filosofía y siempre van a haber filósofos, porque estar en contra de algo o ser crítico ante algo ya te hace una especie de filósofo, ya estás haciendo pues filosofía con eso, ¿no? Como te digo, hoy día es fácil ser crítico ante la guerra, ante una injusticia, pero como te decía, va a llegar un momento en el mundo en el cual el ser humano ya tenga todo y siempre va a haber alguien que diga, pues, no, pero esto acá está bien o está mal, ¿no? Eso ya es hacer filosofía. Y te ponen el ejemplo, ¿no? ¿Qué pasaría en el día donde el ser humano ya responda a todas sus preguntas? Y diga, ya, a partir de ese momento se resolvieron todas las preguntas y ya no hay ninguna pregunta por resolver. Hemos explorado todo el universo, hemos explorado todos los planetas, toda la ciencia. Ya no hay ninguna respuesta por buscar. ¿Qué pasará después de eso? Siempre va alguien, ¿no? Que dirá, ahora ¿qué hacemos?
Ya, esa será una nueva pregunta y empezarán a partir de eso a hacerse más preguntas. Entonces, a lo que iba con esto es que la filosofía y ser crítico ante algo siempre será importante, necesario y natural. La filosofía es intrínseca al ser humano. Así como lo hacía Russell en su momento, con su realidad, lo hará pues las futuras generaciones y de acá muchos miles de años, la gente, porque la filosofía está dentro de nosotros. Como les dije, no parece que en nuestro mundo contemporáneo ya no hay filosofía y que todo ya se acabó y que estamos en la cotidianidad, pero no es así, ¿no? Sigue habiendo filosofía, como les dije, ¿no? Como dijo Gustavo Adolfo Bécquer, ¿no? Podrá no haber poetas, pero siempre habrá poesía, igual con la filosofía. Eso es lo que les quería explicar y quería pues poner el ejemplo de Bernard Russell con su vida crítica, ¿no? Porque también estudiar a la filosofía, jóvenes, es estudiar a los filósofos y su modo de vida, ¿no? Porque ahí también está dentro su filosofía, ¿no? Qué fácil es predicar algo cuando tú no lo haces, ¿no? Él lo hacía, ¿no? Él era una persona de clase alta, él era pues aristócrata, ¿no? Todo ello, ¿no? Pero si te pones del otro lado, es mucho más complicado, ¿no? Luchar por algo, ¿no? Es fácil ser conservador cuando tú tienes, por ejemplo, un estatus social, dinero, prestigio. Qué fácil es ser conservador, ¿no? Es fácil pedir una revolución cuando tú no tienes nada, ¿no? Es fácil. Pero si tú eres un conservador, perdón, si tú eres una persona de clase alta, con dinero, como Russell, pero aún así estás en contra de lo que hace tu grupo social, ahí sí está siendo un verdadero, pues, un verdadero, ¿no? Filósofo, revolucionario, ¿no? Crítico, ¿no? Ahí sí. Por eso que también comentan que, este, otro ejemplo puede ser el Buda, ¿no? Buda también en su época era un príncipe que lo tenía todo. Tenía un palacio, tenía oro, plata, joyas, tenía pues como 20 esposas, tenía pues riqueza, lo que quería se lo daban así. Y un día se cansó de eso y dijo, no me gusta esto. Y se fue a la montaña y se dedicó pues a meditar y se volvió en Buda. Y hoy día es una religión, ¿no? Eso es ser realmente un crítico, ¿no? Criticarlo dentro o algo que a ti te beneficia, ¿no? Eso ya es ser independiente, ¿no? Es ser libre también, ¿no? Pero bueno, eso más o menos es lo que hace Bernard Russell y lo que te explicaba en su filosofía, ¿no? Que él es crítico siendo alguien de la clase alta, ¿no? Como te digo, él siendo un conde de Gales, aristócrata con dinero, se iba a las marchas antirracistas por los derechos de los afroamericanos, en contra de la guerra de Vietnam y en contra de la Segunda Guerra Mundial. Eso es ser realmente crítico, ¿no? Pero bueno, jóvenes, muy bien. Nos vemos en el siguiente link, ¿ya? No, acá me queda un minuto, ¿ya? Nos vemos en el siguiente link para empezar nuestra clase de geografía.